Buenos días a todos. Hola. Aquí está Paco saludando, miren. Los saludamos desde el medio taller. El taller donde falta la electricidad, faltan las ventanas, falta aislamiento, faltan un montón de cosas para que esté terminado, pero tenemos la urgencia, la necesidad de actuar en la autocaravana. Estamos bravísimos, ¿eh? Bueno, nos gusta trabajar en la autocaravana, pero es un problema no tener un taller 100% terminado. Lo lamento mucho. Se me olvidó apretar el botón y no grabé nada de lo que hice hasta ahora. Hola, somos Maurice Y Katia. Recién llegados a Carolina del Sur y con solo medio taller para terminar nuestra autocaravana, se suma al gran desafío de vivir y trabajar en ella al mismo tiempo. Logrando pronto empezar a recorrer los Estados Unidos. Suscríbete y únete a esta gran familia y acompáñanos ahora en la construcción y mañana en el viaje. Como vieron en el último video, lo primero que tuvimos que hacer fue arreglar algo de la plomería. Sacamos toda la cuenta, ya compramos el material, pero hay que esperar que llegue. Y entonces hay que pasar al próximo objetivo. ¿Y cuál es? El countertop de la cocina. La mesa, la meseta, o como se diga en español en Argentina, en Uruguay y Paraguay. Esta va a ser nuestra mesa. Esta y algo más también. Hace falta mesa, hace falta resina. ¿Y qué más? Tela. Tornillos. Vamos para allá. Tremendo trabajo de medición que pasó aquí. Estas tablas son las mismas que usamos para hacer el techo de la caravana. Y como ellas son de uso. Y entonces tienen todo ya los huecos de los viejos tornillos. Y entonces Mauri se pasó por lo menos un par de horas moviéndola, dándole la vuelta, mirando, decidiendo. Sacamos el fregadero. Y todo esto para intentar usar los tornillos, o por lo menos los huecos de los tornillos que hay, cortar algo que no nos gusta y esperemos que por lo menos salga algo bonito. Ahora entonces el próximo paso es cortarlo aquí, porque esta base es la base de nuestra meseta. Al principio, cuando empezamos a pensar en el countertop de la cocina, la idea era poner estas tablillas de esta manera, una al ladito de la otra. Habría sido muy alta y muy estable, muy resistente. Pero nos dimos cuenta de dos cosas. Una, no eran suficientes las tablas. Y dos, el techo luce diferente. Así es como luce el techo. Entonces, para volver a tener una mesa de trabajo suficientemente estable y suficientemente dura para cocinar, para bater carne o para hacer lo que sea, Mauri decidió poner un OSB, ¿cómo se llama? Sí, un OSB. Abajo, una tabla, y arriba estas tablitas. ¿Qué estás haciendo tú ahora? Estoy armando un rompecabezas aquí que ni yo mismo entiendo. Se trata de fortalecer las tablitas porque son muy finas como para hacer una mesa de cocina. Y la vamos a agregar a esta pieza que es una sola pieza del OSB o esta especie de plywood. Y la quiero atornillar para que luzca como el techo, pero también para que se fortalezca. Vamos a usar pegamento, barniz, tornillos y una serie de cosas para tratar de hacerlo todo una sola pieza lo más fuerte posible. Y nada, en eso estamos. Y ustedes se preguntarán, pero oye, ¿por qué no terminaron el taller? ¿Por qué no pusieron la corriente eléctrica? Y bueno, les dijimos que tenemos un asunto urgente familiar. Más adelante les contaremos.
pero al menos la corriente sí habría hecho falta. Pero tenemos la pieza, el breaker principal o el interruptor principal que se conecta allá en la casa ordenado. Lo tenemos ordenado por internet y no acaba de llegar. Entonces, por eso estamos aquí con herramientas manuales y una extensioncita que viene de la casa, haciendo lo mejor que podamos. Ok, ya los barreros están todo hechos. Medimos también para saber exactamente dónde va a ir el fregadero y el fogón. ¿Y ahora? Ahora vamos a quitar estas tablas y abrir los huecos en la tabla inferior, en la tabla de abajo. Y después yo creo que ya va a ser momento de atornillar, pegar con resina y toda esa serie de cosas. ¿Estás seguro que era ahí? No mucho. Estamos un poco preocupados porque o así o es así. No hay posibilidad de fallar. Ya, después de todo el trabajo que hemos hecho no se puede fallar porque habría que botar todo y empezar de nuevo. Sí, pero un día entero pasado en la medición, así que no. El fregadero aquí, el fogón aquí. Vamos a hacer los huecos. Perfecto. Buenos días. Hoy vamos a terminar la mesa de la cocina. Y Catrinita no está aquí, está trabajando. Si estuviera aquí, yo les aseguro que estuviera muerta de frío. Lo primero que quiero hacer es mejorar un poco la mesa esta de trabajo. Quiero cambiar esta piececita de madera que tengo aquí por una pieza de aluminio más fuerte, a la que yo pueda sujetar la base de la mesa y también las tablas, porque ya lo que viene siguiente es resina, tela y tablillitas encima de la base. Lo que quiero lograr con esta pieza súper fuerte de metal es tener algo a lo que presillar la parte de abajo, el fondo de la mesa, y así también ir poniendo cada una de las tablitas contra este metal. Así me aseguro de que quedan rectas al final y les voy haciendo presión y atornillando en el momento en que haya que atornillar. Entonces voy a fijar la pieza a los burros con presillas y ya me queda todo como una sola mesa. Ahí está. Ya estoy un poquito nervioso porque llegó el momento de la resina. Y como saben, no tengo a mi super ayudante aquí hoy. Así que voy a extrañar mucho a Catrinita porque ella me ayuda y entre los dos hacemos un buen equipo y trabajamos bastante bien. Pero lo tengo que hacer solo. Como saben, las circunstancias nos están empujando y hay que seguir la corriente. Voy a trabajar porque no hay tiempo que perder. ¡Ah, esto es increíble! Ok, les voy a explicar lo que pasó. Pues lo primero que pasó fue que puse esta tabla y no había apretado el botón de grabar. Ok,
Luego hice una segunda toma, apreté el botón de grabar y les estaba contando todo, pero se acabó la batería. 2 intentos fallados. Ahora voy a poner la tercera tabla. Vamos a ver si pasa algo o si les puedo enseñar. Les explicaba antes que estoy embarrando de resina el área del ancho de una tabla y nada más. Embarro el área del ancho de una tabla, coloco una tabla y la atornillo. Y eso lo hago para que la resina no se me seque muy pronto si embarrase toda la tabla de resina. También tengo que preparar en este cacharro la cantidad más o menos exacta para untar 2 veces. Creo que esta vez voy a estar pasado. La primera vez no me alcanzó. Tuve que correr a preparar la mezcla mientras ya había untado una parte de la madera con el pegamento. Y no me gusta porque la estoy haciendo bastante caliente, con bastante catalizador, para que se seque lo más pronto posible. Pero hasta ahora vamos bien, creo yo. No tengo a mi ayudante aquí, ni al inspector Paquito, para que me digan, pero como estoy yo solo, pues mi evaluación dice que va bien. Espero que a ustedes les guste cuando ponga esta tabla aquí y les enseñe ya por fin si la cámara no se me apaga. Vamos allá. Tercera tabla. Un poco de resina en la parte de abajo de la tabla, para que así la unión sea lo más perfecta posible. Ok, aquí está la tabla con su pegamento también. Ya la pongo en el lugar. La alineo aquí un poquito con la escuadra para que me queden todas al principio y empiezo a poner tornillos. Y así se pone la tabla, por fin. 3 intentos para poder enseñarles. Pero bueno. Me gusta cómo está quedando. Espero que les guste. Ok, ya está esto aquí. Ya están todas las tablas atornilladas. Ahora quiero hacer otro proceso que necesita la mesa y es una capa completa encima de resina. Para eso tengo que ponerle todo un borde de cinta para que la resina no se bote mucho en el suelo y luego echar toda una capa toda mojada para rellenar todos los huecos y las zanjas que tiene la madera. Corrección, le puse cinta solo en los 2 extremos, porque ya en la parte de atrás, como ven, tiene esta pieza de aluminio que va a aguantar la resina de no caerse. Y en esta parte, como es redondeado, pues así se va a quedar redondeado. Voy a preparar una mezcla bastante generosa de resina para ver si puedo preparar una sola vez y echarle toda una capa con una sola preparación de mezcla. Así no tengo que hacer 2 veces y correr el riesgo de que me quede diferente la mezcla o que se seque a 2 tiempos diferentes. Quedó un fallo técnico ahí pequeño, nada grave, solo higiénico. Ensucié todo el piso, todo el piso. Tenía que haber puesto papel debajo y no lo hice. Lo bueno es que después lo puedo arrancar. Y miren cómo quedó esto.
¿Eh? ¿Qué les parece? A mí me gusta un montón. Está con la capa de resina que lleva. Luego de esto van otras capas. No se preocupen que no es la capa final. Y si quedó alguna imperfección la vamos a arreglar más adelante. Bueno, estoy muy contento de cómo funcionó esta fase de la meseta de la cocina. Ahora me toca dejar que se seque la resina para seguir con las otras fases que necesita. Voy a tomar un descansito, me voy a comer una pera de aquí del patio, de esta matica que está llena de frutas y tiene unas frutas sabrosas. Miren cómo está. Entonces agarro una pera que haya por aquí, me la como y le doy tiempo a la resina que se seque. Ok, ya aquí ha pasado un buen rato y la resina está seca, está durísima ya, lista para retoques que hay que hacer aquí a la pieza. Ahora que es una sola pieza, voy a ajustar los bordes para que queden bien parejos y también voy a intentar empezar a cortar los huecos del fregadero y del fogón. Se estarán preguntando por qué estoy quitando la capa de resina que acabo de poner encima de todas las tablas. La verdad, se me olvidó algo. Se me olvidó lijar toda la madera con la emoción y el apuro. Se me olvidó lijar la madera que está lijada, está bastante limpia, pero le hicimos marcas con un lápiz y por muy ligeras que son las marcas se ven. Por lo tanto, la solución que puedo emplear ahora es pasarle el cepillo a toda la madera hasta que se borren las marcas de lápiz, pasarle lija y luego valorar si le pongo resina nuevamente o ya le pongo el otro producto que vamos a usar. Bueno, el error me ha costado caro porque, como vieron, llevo un rato dándole cepillo a la madera y no queda perfectamente. Tal vez la solución sería volverle a echar una capa de resina o quizás ya cuando le empiece a poner el poliuretano que lleva, yo no sé, 8 o 10 las capas que le queramos dar para que quede bien fuerte y resistente al agua y a todas esas cosas, pues tal vez ya ese producto vaya disimulando las imperfecciones que pueda haber dejado el cepillo eléctrico. De todos modos tengo que darle lija y pulirlo lo mejor posible. Lo viré por debajo y voy a lijar las punticas de los tornillos que atravesaron el material. Y también voy a ver qué puedo ir haciendo para cortar los huecos del fregadero y el fogón. Bueno, hice un maratón de lijadura que aquello fue increíble. Di lija con la mano, con 3 máquinas diferentes, con la máquina y con la mano al mismo tiempo. Pero ya está al nivel que la voy a dejar. Ya de ahí para allá no va a tener más lija. Que se conforme con eso y ya. Lo que viene ahora es cortar el hueco del fregadero, que es delicado. Y lo quiero hacer porque quiero darle esta noche una mano ya de poliuretano. Poliuretano es el siguiente químico que lleva.
Y quiero darle una capa porque así lo dejo esta noche, se seca y mañana por la mañana vengo, le doy lija y le puedo dar otra capa. Entonces ese es el siguiente maratón que tengo. Cortar el hueco del fregadero y poder dar una capa de poliuretano. Ya está cortado. Ay, ay, ay. Vamos a ver. No parece haberse dañado mucho el borde. Porque la doña Catrinita me pidió que hiciéramos una tapa con esta pieza de madera para luego tapar el fregadero y tener un poquito más de área de cocina. Aunque yo creo que tenemos una de las cocinas más grandes que hay por todas las autocaravanas por ahí. Ahora, el momento de la verdad es poner el fregadero ahí a ver cómo se ve. Vamos a virarlo y echar un vistazo. Vamos a ver. ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a ver. A mí me encanta. Vamos a ver cuando llegue Katia qué dice. Yo creo que ya se me ha hecho muy tarde para aplicar la primera capa de poliuretano que quería hacer. Y ya es muy oscuro. No voy a ver bien lo que estoy haciendo y voy a hacer un trabajo mal hecho. Se acabó por hoy. Vamos a cerrar el taller y mañana seguiremos. Parece de día en la cámara, pero ya el sol se escondió. Y yo también me voy a esconder en la casa. Me voy a dar una ducha y a descansar. Buenos días a todos. Si Catrinita estuviera aquí hoy, diría que hace frío. Y yo les digo, hace frío para la pintura. Está fresca la mañana, está bastante fresquita, pero no hace frío. Por ahí vi al vecino que por la mañana se levanta temprano y hace los quehaceres ahí en el establo, en su establo de caballo. Y anda con una chaqueta y un hoodie todo abrigado. Ya, pero este está loco, que salí a ver si había frío, pero... Hoy quiero dar al menos 2 manos o capas de poliuretano a la mesa. Lo que quiero es tan pronto como suba la temperatura un poquito, dar la primera mano y ver si en el día me da tiempo a darle lija y dar una segunda mano. Ok, ya tenemos el sol afuera, una temperatura especial. Allá va eso. Bueno, familia, se acabó. La primera de muchas manos de poliuretano que hay que darle a la mesa está terminada. Cuando seque bien le doy lija y otra mano y así sucesivamente se repetirá, yo creo, hasta que se acabe el galón completo. Porque quiero que quede súper fuerte, ya que es una pieza de mueble que va a estar usándose bastante en la cocina. Y bueno, en este capítulo no vieron a Catrinita, lo siento. Sé que la van a extrañar, pero en el próximo les prometo que va a estar conmigo, ayudándome, siguiendo en el progreso de la autocaravana, aún sin taller, porque todavía no ha llegado la pieza de la corriente eléctrica para poder tener mejor comodidad y corriente más fuerte aquí en el taller para poder usar herramientas grandes y esa serie de cosas. Hola. Al final llegó Catrinita para hacer la despedida, ¿ven? Viste, no pude esperar hasta el próximo episodio. Ya mañana es mi día de descanso y entonces estaré aquí, como Mauri ya le contó, pero quería entonces empezar desde hoy
Bueno, se acabó el desafío. Sí, Y se acabó el maratón. Como podrán ver, cumplimos algunos o dos específicamente Exacto. de los retos que nos habíamos puesto. 2 de 3. 2 de 3 está bien. Exacto. El reto de conseguir 3000 suscriptores no ocurrió. Estamos tristes por eso. Sí. Pero bueno, hay que seguir trabajando en eso. Queremos agradecer a los que se unieron, a todos ustedes que nos apoyaron mucho, a los Claro. que llevan tanto tiempo con nosotros y siguen dándonos su cariño y su apoyo. Exacto. Y que se quedaron, y los que se quedaron también con este lío que ya no era caravana, era taller. Así que gracias a cada uno de ustedes. Y bienvenidos a los que llegaron. Sí. Y bueno, logramos hacer el maratón. Logramos poner un video un día sí, un día no. Y esto fue grandioso. Sí. Fue una matadera. locura. Pero lo logramos. Estoy muy contenta, estamos satisfechos. Significa que trabajamos mucho afuera y adentro del taller, ¿sabes? El tercer objetivo era volver a trabajar en la caravana. Y eso también se logró. Y eso es grandioso. Sí, la verdad que sí. Estar otra vez poniéndole mano a la autocaravana se siente muy bien. Se siente súper, súper, súper. Significa que la autocaravana va en buen camino. Y la mesa me encanta, pero que me encanta. Así que nada, familia, yo estoy muy contenta y muy satisfecha. Yo también. Y queremos también decirle de un pequeñito cambio en el programa. La sorpresa que les estábamos mencionando ahí ligeramente el día Exacto. de la transmisión en vivo. Exacto. Cambios en la programación. Ya vamos a tener, este era un maratón, era un paréntesis, pero ya tendremos 2 videos por semana, 2 videos semanales. A partir de ahora van a ser 2 videos a la semana. Exacto. Uno el domingo y uno el miércoles. Espero que esto le guste. El horario va a cambiar. Exacto. El horario será a las 3 de la tarde para nosotros, aquí en Chattanooga o Carolina Oaxaca. del Sur, exacto. Pero Chattanooga para no. que todo el mundo se entienda, serán las 9 de la noche en Madrid. Así que este es el horario base. Con esto queremos igual seguir creciendo, Claro. complacerlos a ustedes, darles un poquito más de contenido que siempre nos han estado pidiendo. Sí. Y bueno, trabajar más, acelerar, lograr que la familia siga creciendo. Hoy es lunes y el próximo video será el siguiente miércoles. Miércoles, exacto. Después domingo, después miércoles, después domingo. A las 9 de Madrid. Chao. ¡Chao!